más cerca, oh Dios, de ti. Cerca yo quiero mi vida llevar. Cerca, más cerca, oh Dios, de ti. Cerca tu gracia que puede salvar. Cerca tu gracia que puede salvar. Cerca, cual pobre soy, nada, Señor, yo te puedo ofrecer, solo mi ser. Contrito te doy, pueda contigo la paz obtener, pueda contigo la paz obtener. Mis hermanos, muy buenas tardes a todos ustedes. Dios les bendiga y gracias por unirse con nosotros en esta noche para otro estudio bíblico. Esta noche el estudio se titula de Timoteo, de siervo a sucesor, y es la cuarta parte en esta serie de estudios que yo he titulado Luminares en el Mundo. Entonces, muchas gracias por estar sintonizado con nosotros. Yo ahora me gustaría hacer una pausa musical
Y después de cantar juntos, vamos a tener así un momento de oración, un momento de anuncios y luego seguiremos con el estudio bíblico. Les digo antemano que si ustedes me hacen el favor, si tiene alguna petición especial que a usted le gustaría que pongamos en oración, me lo puede notar ahí en los comentarios y entonces yo en el tiempo de oración yo podré orar por las peticiones de todos ustedes. Amén. Entonces, gracias por estar con nosotros y ahora vamos a cantar juntos una canción, un himno clásico que muchos de ustedes van a conocer ya, que se llama Todas las promesas del Señor Jesús. Muchas gracias a la Iglesia Bautista Osama por esta música especial. Dios le bendiga. Grandes besos, grandes besos, las promesas que el Señor Jesús me ha dado. Grandes besos, grandes besos, en ellas para siempre confiaré. Grandes besos, grandes besos, las promesas que el Señor Jesús me ha dado. Grandes besos, grandes besos, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Las promesas que el Señor Jesús me ha dado. Grandes besos, en ellas para siempre confiaré. Grandes besos, las promesas que el Señor Jesús me ha dado. Grandes besos, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas de la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mar. Grandes besos, las promesas que el Señor Jesús me ha dado. Grandes besos, en ellas para siempre confiaré. Grandes besos, las promesas que el Señor Jesús me ha dado. Grandes besos, en ellas para siempre confiaré. Amén. Siempre damos gracias a Dios por la oportunidad de cantar juntos. Amén. La palabra de Dios dice que
el corazón alegre es como medicina, amén. Nos hace bien y damos gracias a Dios por la oportunidad de así adorar juntos con la música. Bueno, mis hermanos, en cuanto a anuncios, yo pude ver hoy que la iglesia nuestra celebró su tercer culto presencial juntos desde lo que fue la reapertura. Y entonces doy gracias a Dios, hermanos, por el buen trabajo que están haciendo. Gracias que el Señor nos ha ayudado hasta ahora. Amén. Todavía hay mucho que podemos mejorar y seguir haciendo. Y nosotros confiamos que el Señor nos va a ayudar a seguir predicando el Evangelio y discipulando a los nuevos creyentes y extendiendo el Evangelio, aún durante tiempos de mucho desafío en muchos sentidos. Amén. Bueno, mis hermanos, yo aprovecho la oportunidad de recordarles de lo que es nuestro horario semanal. Hermanos, este jueves a las 7 en la noche tendremos la oportunidad de orar juntos. Y yo siempre pongo allí en lo que es la invitación que si ustedes me hacen el favor de anotar en los comentarios sus peticiones antemano, yo puedo arreglar el listado antes del servicio y así tener un listado actualizado de peticiones de oración. Entonces, ustedes me lo pueden mandar toda la semana y tenemos un listado bastante largo. Hemos visto el Señor contestar algunas oraciones, peticiones para empleo. Damos gracias a Dios que el padre de Jenny Montilla fue operado. Estamos orando por su recuperación ahora. Entonces, nosotros activamente oramos por todas sus peticiones. Y entonces esto va a ser el jueves. Y los fines de semana, el sábado en la noche a las 7 p.m. tenemos por medio de Zoom una actividad juvenil. Ustedes están invitados siempre a participar a las 7, si es por Zoom o ver la transmisión en vivo, que siempre es por la página de Facebook. Y eso es el sábado. Y los domingos, ahora en la mañana, como no hay toque de queda y la iglesia está abierta, nosotros tenemos el culto en el templo a las 10 de la mañana todos los domingos. Y domingo en la noche, como ustedes ya ven, tenemos el estudio bíblico virtual. Así que gracias por su participación en las actividades de su iglesia local. Amén. Hermanos, como siempre, yo confío que la transmisión les está llegando bien y durante este servicio, si hay algún inconveniente o algún fallo en la transmisión, ustedes me avisen por medio de los comentarios. Quiero pedir sus oraciones. Ya mencioné el padre de Jenny Montilla, pero sigan orando, hermanos, por los diferentes ministerios de esta iglesia local, el ministerio de los jóvenes y nuestro hermano Noel que está frente a ellos. Siguen orando que el Señor nos ayude a mejorar lo que son los cultos presenciales que estamos celebrando los domingos a las 10 de la mañana. Hermanos, hay toque de queda todavía, por eso en la noche no podemos tener actividades en la iglesia. Entonces, todo va a ser virtual en la noche. Pero sigan orando por esos ministerios, hermanos, que el Señor nos ayude mejorar y mejorar. Amén. Gracias también por sus oraciones por Emily. Ella tiene cita el día 28 donde debemos tener ya información definitiva sobre el proceso de tratamiento, si le tiene que sacar el diente o si van a poder salvarlo de alguna manera. Amén. Sigan orando, hermanos, por los que están en necesidad material. En esta semana tuvimos la oportunidad de ministrar a una querida familia de nuestra iglesia que estaba en necesidad. Hermanos,
Esto es nuestra responsabilidad. Hermanos, por favor, me ayuden a estar pendiente, estar vigilando a lo que son los miembros de esta asamblea. También los que son de su comunidad también. Queremos ministrar a lo que es mayormente la casa de la fe, amén. Pero también queremos ser las manos y los pies de Cristo al mundo que tanto necesita ver que Cristo los ama. Entonces, por favor, hermanos, no se olviden cuán importante es que nosotros, la iglesia, acepte el reto de ministrar a las necesidades físicas de nuestros prójimos. Amén. Y hermanos, y le comparto también una petición especial que está en mi corazón porque, hermanos, yo sé que muchos de ustedes están preocupados por sus hijos que son pequeños. Y hermanos, estoy orando mucho que el Señor nos ayude a ser creativos y así tener un ministerio a los niños de la iglesia nuestra y de las comunidades que nos rodean, porque ellos forman una parte fundamental del ministerio, pero hasta ahora no hemos podido continuar con ellos por lo que son las restricciones. Pero hermanos, ellos no son olvidados y nosotros necesitamos ver si el Señor nos ayude, aunque ellos no pueden venir y congregarse por las razones obvias. Nosotros necesitamos ver cómo podemos ministrar a ellos y extender el ministerio hasta ellos. Y entonces, oran conmigo que el Señor nos dé una solución creativa, amén, a esa situación, amén. Entonces, hermanos, quiero orar por este estudio bíblico. Gracias por ustedes que estén en línea. Les mando mis saludos cariñosos a todos ustedes. Ahora vamos a orar y pedir que el Señor nos ayude en este estudio. Y pongo aquí en la pantalla lo que es el deseo de mi corazón. Y yo siempre lo pongo en oración. Aunque es un versículo de la palabra de Dios, yo quisiera que ustedes lo oran conmigo, que el Señor nos ayude. Amén. Vamos a citarlo juntos y luego yo oro por este estudio bíblico. Ok, citemos juntos Salmo 119, versículo 18. Versículo 18 dice lo siguiente: abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Padre Celestial, en esta noche te damos gracias, Señor, por el día de hoy. Gracias, Señor, por todos mis hermanos que están en línea. Gracias, Padre Celestial, por lo que fue la oportunidad de congregarnos en la iglesia hoy, en la mañana. Quiero agradecerte, Señor, por el poder de su palabra, Señor. Su palabra es viva, es eficaz, Señor. Es el manual de nuestra vida, Señor. Y a través de tu palabra, Señor, nosotros podemos saber tu voluntad para nuestras vidas, Señor. Y caminando contigo, Señor, llegamos a entender lo que son tus planes para nuestras vidas. Queremos estudiar la palabra de Dios en esta noche, Señor, confiando en tu Santo Espíritu como nuestro guía, Señor. Bendice este estudio, Señor, y te pido que lo utilices, Señor, para animarnos a vivir la vida cristiana como luminares en el mundo, Señor, ocupándonos en nuestra salvación y demostrando al mundo que el Señor nos ha salvado y que somos diferentes por lo que Cristo ha hecho por nosotros, Señor. Gracias, Señor, este servicio ya lo encomendamos en tus manos y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, quiero invitarles ahora que vayan a Filipenses capítulo 2. Esto va a ser la continuación de esta serie de mensajes la serie se llama Luminares del Mundo,
pero en esta noche estaremos enfocados en un personaje muy conocido en la palabra de Dios, y esto es Timoteo. Y entonces el título de este estudio es Timoteo, de siervo a sucesor. Y en el capítulo 2, para que recordemos lo que es el contexto de este capítulo, la primera parte, cuando estudiamos el capítulo 2, recuerde que en la primera parte es un llamado de Pablo a la congregación de los filipenses. Tener unidad, tener el mismo sentir, trabajar en equipo, no estar batallando ni peleando. Pablo exhortando a la gente, estimar a los demás como a superiores de ellos mismos y poniendo los intereses de los demás por encima de los intereses nuestros. Y así con humildad, obedeciendo a la palabra de Dios. Y esto es una exhortación, es un llamado a la congregación de los filipenses. Parece que había cierto nivel de desacuerdo, de división. Y Pablo está en la cárcel. Pablo está preocupado por la condición de este grupo de hermanos. Entonces, él hace ese llamado en la primera parte. Luego, en como los versículos 5 a versículo 11, Pablo ponga delante de la gente el ejemplo supremo de esos principios, que es el Señor Jesús, que en humildad vino a este mundo, se hizo un siervo y luego en humildad obedeció hasta la muerte en la cruz del Calvario. Y en base de su obediencia, en base de su sacrificio por nuestros pecados, dice que el Señor, dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dios le exaltó hasta lo sumo. Y dice que un día toda rodilla se doblará delante de él. Y entonces esto es Cristo, nuestro ejemplo supremo. Y en base de lo que Él ha hecho por nosotros, la gran salvación que tenemos en Cristo Jesús, Pablo luego llama a la gente vivir como luminares en el mundo. Y él dice en los versículos 12 hasta 18, él llama a la gente vivir como luminares en el mundo, ocupándose en su salvación. Y esto es una palabra sumamente importante donde nos llama el apóstol Pablo, nos llama a nosotros vivir la vida cristiana activamente. Es decir, vivir una vida de buenas obras, no para ganar la salvación, sino para demostrar la salvación que tenemos, demostrar lo que está en nuestro corazón, sacarlo hacia afuera. Y entonces, hermano, esto es un estándar bastante alto y uno podría preguntarse, pero ¿quién pueda vivir la vida cristiana así? Y entonces, la semana pasada, Pablo se puso a sí mismo como un ejemplo en los versículos 17 y 18. Y ahora va a continuar con otro ejemplo que es su hijo en la fe, Timoteo. Y la semana que viene vamos a terminar el capítulo 2 con otro ejemplo. Entonces, hablando de Timoteo. Timoteo, igual que Pablo, hermanos, esto es un ejemplo digno de imitar. Timoteo es el hijo en la fe del apóstol Pablo. Ustedes saben un poco de su historia, pero en estos versículos veremos a Timoteo comenzando como un siervo y luego sustituyendo a Pablo. Pablo no puede viajar a ver los filipenses porque él está encarcelado, entonces decide hacer lo que es lo mejor y es enviar a Timoteo. Y luego compartiré un versículo paralelo para ver cómo Timoteo llegó a ser el sucesor de Pablo. Amén. Entonces ya vamos al texto. Ok. Y lo voy a leer. Esto es el capítulo 2 de Filipenses, versículo 19 en adelante.
Si tiene su Biblia, lo puede buscar o lo puede ver ahí mismo en la pantalla. Filipenses 2, el 19 a 24, dice, y esto es, el diálogo es el apóstol Pablo hablando aquí. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Hermanos, esta porción de capítulo 2 lo tengo así organizado y quiero comenzar con lo que es el versículo 19 a versículo 21, lo cual considero que es Timoteo y su tarea, Timoteo y lo que Pablo le está llamando para hacer. Entonces, comenzando así versículo por versículo, vamos a comenzar nuevamente con el versículo 19 y volver a leerlo. Y pensando en Timoteo y su tarea. Dice en el versículo 19, Pablo dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Tomen en cuenta, recuerden, que Pablo está en una cárcel romana aquí, y por lo tanto él no puede ir personalmente para atender los asuntos de los filipenses. Pero él está interesado en el estado de ellos. Recuerde, hermanos, que Pablo pasaba un tiempo de separación de los filipenses y en el capítulo 1 los mismos filipenses se regocijaron cuando ellos comenzaron a recibir información del estado de él. En el versículo 12 de capítulo 1, Pablo dijo, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, y él sigue hablando de que han redundado para lo que es el progreso del evangelio. Pero los filipenses se regocijaron cuando por fin recibieron noticias de él. Y en este caso ahora es Pablo que está interesado en el estado de ellos. Y él quiere tener información de la condición de los filipenses. Y entonces, como él está en la cárcel, la mejor opción disponible a Pablo es enviar a aquel que es su brazo derecho, su hijo en la fe, el mismo Timoteo. Y en el versículo 20 veremos por qué. Versículo 20 aquí dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Aquí la frase, los del mismo ánimo, esa frase, hermanos, en otras traducciones de la palabra de Dios, lo traducen mismo sentir. Pero aquí la idea, esto es una palabra originalmente compuesta por dos palabras. La palabra en lo original es isosuco. Así que lo dividen así, iso, que significa igual, y suco, que se refiere a lo que es el alma. Entonces, igual alma. Aquí la idea es alguien que es la misma alma, es decir, una sola alma. Y entonces Pablo aquí utilizando este lenguaje, diciendo que no tiene ninguno como él, ninguno del mismo ánimo, de la misma alma, es decir, enviar a Timoteo era enviar una persona que trabajaba como Pablo, que pensaba como Pablo, que actuaba como Pablo, que evangelizaba como Pablo,
porque Pablo fue la persona que lo había entrenado y ellos dos trabajando juntos llegaron a ser una sola alma. Fue Timoteo, hermanos, que aprendió de Pablo lo que fue el cuidado de las iglesias, cómo pastorear la gente. Y déme hacer una pausa aquí. Hermanos, nosotros que estamos trabajando en la viña del Señor, nosotros que tenemos el privilegio de liderar y pastorear a la gente, lo tenemos que hacer de manera apacible, no por fuerza. Pablo, en otra carta que él escribió a los tesalonicenses, hablando de la manera que ellos ministraban a ellos, mira sus palabras sobre su ministerio en Tesalónica. Él dijo: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Hermanos, ¿cuál es la idea aquí? Pablo era el mentor de Timoteo y Timoteo tuvo el privilegio de ser el aprendiz de Pablo. Y hermanos, en este caso, Pablo no puede ir, pero él sí puede mandar a Timoteo, una persona del mismo ánimo, igual que Pablo, entrenado por Pablo, la única persona que tendría la capacidad de cuidar y pastorear a ellos, igual que Pablo lo hubiera hecho. Y esto es importante, hermanos, porque en el proceso de hacer discípulos, el aprendizaje en el contexto del aula es muy importante para aprender doctrina, para aprender principios, es decir, sentarse y estudiar la palabra de Dios y estudiar doctrina en el contexto del aula para aprender es súper importante, es muy importante. Pero hermanos, la mejor manera para aprender lo que es el hacer la obra es cuando usted tiene una persona que puede demostrar cómo hacerlo. Muéstrame cómo hacer la obra. No me lo digas, pero muéstrame cómo hacerlo. Y esto fue el caso del apóstol Pablo y Timoteo. Cuando estaba viajando, dice que vio a este Timoteo y él dice, quiso que fuera con él. Lo eligió. Y luego lo tomó y lo entrenaba en este proceso de cómo hacer la obra de Dios. Y nosotros, cada uno de nosotros que conocemos a Cristo Jesús, necesitamos dedicar nuestras vidas a lo que es enseñar, claro, enseñar a otros, pero también ser el mentor de la generación venidera. Y esto es súper importante porque mire, aquí en el caso de Pablo y Timoteo, Pablo dice, no tengo otro igual que él. La necesidad era muy grande y el versículo que sigue indica parte de lo que fue el problema. Mira lo que dice aquí en el próximo versículo 21. Él dice que tiene que enviar a Timoteo porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Recuerden, hermanos, que en el capítulo 1 había personas predicando a Cristo por envidia, por contienda, por contención. Quiero volver a leer esto. En el capítulo 1, versículo 15 en adelante, Pablo dice a los filipenses, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto
me gozo y me gozaré aún. Hermanos, parece ser, en este caso, parece ser que la mayoría de los obreros se interesaban más en sus propios intereses y no en los intereses de la gente. Por eso fue la exhortación de Pablo en el principio del capítulo, a la unidad, a un mismo sentir, a estimar a los demás como superiores y no mirando por lo suyo propio, sino de los otros. Pero ¿qué pasa? El caso de Timoteo era diferente. En la vida de Timoteo, Cristo era número uno en su vida. Hermanos, cuando tú y yo tenemos nuestras prioridades en orden, la palabra de Dios dice que Cristo se encarga de todo lo demás. Hermanos, mira conmigo aquí, Mateo 6:33, un versículo que la mayoría de ustedes ya lo tienen memorizado. Dice Jesús, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, cuán importante es tener una perspectiva no egoísta. Esta idea, la actitud yo mismo, yo primero. Hermanos, en el contexto de la asamblea local y en el contexto de nuestro servicio, cuán importante es tener una perspectiva, servir a otros y no egoísta. Le hago la siguiente pregunta. En cuanto a su asamblea local, ¿usted llegue cada semana listo para servir a la membresía o vienes para ser servido? Hermanos, recordemos las palabras de nuestro Señor Jesús. Mira lo que la palabra dice sobre Jesucristo, el Hijo del Hombre. Dice que el Hijo del Hombre, Jesús, dice que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, hermanos. Mis hermanos, Timoteo no era como los demás. Pablo dice que todos buscan lo propio suyo. Pero Timoteo era diferente, hermanos. Y ahora entendemos la razón que Pablo, como que él no pudo ir, decidió enviar a Timoteo. Porque Timoteo era del mismo ánimo. Era una sola alma, Pablo y Timoteo. Pero entonces de Timoteo y su tarea, es decir, lo que tenía que hacer es visitar a los filipenses. Ahora de esto vamos ahora a Timoteo y su preparación. Entonces vamos a leer ahora el versículo que sigue en el pasaje, que es el versículo 22. Hablando de Timoteo, dice, pero ya conocéis los méritos de él, de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Aquí hay algunas palabras que son muy importantes y necesitamos entenderlo bien. Ahí méritos es simplemente una palabra que indica carácter probado, es decir, que Timoteo había sido sometido a la prueba. Y parece que él pasó su examen final. El Timoteo era una persona que tenía carácter probado. Y él dice que los filipenses conocían los méritos de él, conocían el carácter probado de Timoteo. Como Timoteo había servido con Pablo como hijo a padre en el Evangelio, había servido. Servido es una palabra que habla de servicio cristiano, servicio al Señor. La palabra literalmente se refiere a una persona que es esclavizado, pero esclavizado debido a amor a su amo. Y aquí es importante entender que Timoteo no está sirviendo a Pablo, Timoteo está sirviendo con Pablo. Recuerde la historia de Timoteo. Timoteo fue ganado a Cristo por el apóstol Pablo y luego él comenzó a servir al Señor bajo la enseñanza y la supervisión
de Pablo. Esa historia comienza en Hechos 16. Pero aquí la idea es, cuando fue salvo Timoteo, y luego cuando Pablo lo encontró, él comenzó a servir junto con Pablo, comenzó a servir como parte de un equipo. Y aquí, hermanos, hay que hacer una pausa, porque, hermanos, servir a Cristo debe comenzar de una vez cuando tú y yo aceptamos al Señor. Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, como la palabra de Dios nos manda, necesitamos comenzar de una vez a servir a Cristo Jesús. Después del nuevo nacimiento, la palabra de Dios nos enseña lo que es nuestra necesidad del nacimiento nuevo, nacer con vida espiritual. La palabra dice, tú y yo nacemos en pecado con una naturaleza pecaminosa que nos separa de Dios, pero la cruz de Cristo fue el puente entre el hombre pecaminoso y el Dios Santo. Y la cruz del Calvario fue el puente, y por la cruz del Calvario tú y yo podemos cruzar esa brecha y llegar a conocer a Dios a través del sacrificio de su Hijo. La palabra de Dios dice que cuando tú y yo entendemos esto, de que somos pecadores merecidos a un castigo eterno del infierno, cuando lo entendemos y cuando aceptamos ese hecho, ya nosotros, cuando afrontamos lo que Cristo hizo por nosotros, cuando lo recibimos y lo aceptamos, y nacemos con vida espiritual, así creyendo en nuestro corazón y confesando con nuestra boca que Jesús es el Señor, sucede el nuevo nacimiento. Nacemos con vida espiritual, pero de una vez, hermanos, igual que un niño recién nacido, de una vez empezamos a crecer espiritualmente. Y su servicio al Señor puede comenzar de una vez. Ahora no estoy diciendo que al momento de nacer de nuevo usted va a coger su Biblia y va a comenzar a exponer la palabra de Dios. No, claro que no. Hay que comenzar a tomar leche, hay que empezar a aprender lo que es los fundamentales de la fe, las creencias más básicas de la fe cristiana. Pero tú y yo no necesitamos, hermanos, una licenciatura en el seminario para poder servir al Señor. Cada persona nacido de nuevo puede comenzar a servir, igual que Timoteo hizo aquí en el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo encontró, tenía muy buena recomendación, fue criado por su madre, su abuela piadosa, así que tenía un fundamento. Y luego el apóstol Pablo dice, yo quiero que vaya conmigo. Y comenzó a servir. No hay que tener un título de seminario para calificarse. Y hermanos, yo soy el que más favorece el estudio de la palabra, no lo estoy negando. Pero hermanos, necesitamos comenzar a servir según lo que es nuestra capacitación actual y según los dones que el Señor nos ha dado. Y así esto fue lo que sucedió en el caso de Timoteo. Timoteo comenzó a servir como parte del equipo. Pablo fue su mentor y comenzó Pablo a entrenar a Timoteo. Timoteo era el aprendiz de Pablo. Y hermanos, le exhorto, le reto, hermano, buscar su lugar en la asamblea local después de ser salvo y luego que aprenda a trabajar en equipo que va a trascender las generaciones, hermanos. A mí me encanta trabajar con los jóvenes, hermanos, porque yo siempre quiero saber cómo alcanzar lo que es la generación venidera. Así que, hermanos, apliquemos este principio. Cada persona que conozca a Cristo, Dios quiere que usted le sirva. Y Dios quiere que tú y yo, nosotros que conocemos la palabra de Dios, que cuando hemos aprendido a seguir a otra persona, ya estamos listos para liderar a otros. Y déjeme repetir esto, si usted
no ha aprendido a seguir a otra persona en liderazgo que te está liderando, usted no está listo para liderar a otros. Hay que aprender cómo someterse primero a la autoridad. Y entonces, hermanos, aprendamos este principio, que hay lugar para cada cristiano para servir en el contexto de su iglesia local y según nuestra capacitación, igual que Timoteo, igual que vamos a ver en el pasaje aquí, cuando somos salvos primero y luego comenzamos a servir a nuestro Señor, luego el próximo paso es sustituir a nuestro mentor. Muchas veces el mentor nuestro nos va a dar responsabilidad que él no puede hacer porque él quiere comenzar entrenando a otras personas. Versículo 23, continuemos. Excúsame esta digresión, pero lo veo muy importante, hermanos. Versículo 23. Dice, así que es en base del versículo 22. Todos los filipenses conocieron los méritos de Timoteo, su carácter probado. Timoteo lo había entrenado como una relación padre-hijo. Y entonces, en base de esto, dice, a yo espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Entonces, en base de su servicio junto con Pablo y en base de su carácter probado, ya Timoteo iba a convertirse de un siervo a un sustituto. Recuerde, Pablo está en la cárcel. Pablo parece que no sabía cómo iba a terminar su encarcelamiento. Él estaba dispuesto y preparado para morir si fuera necesario. Pero como él no podía ir a ellos por su encarcelamiento, él decidió enviar la mejor opción posible a su protegido Timoteo. Hermanos, apliquemos esto. Después de comenzar a servir al Señor en la capacidad más básica, estará preparado para sustituir a tu mentor. Nosotros que somos líderes, nosotros necesitamos estar dispuestos de ceder a los aprendices oportunidades para poner en práctica su entrenamiento. Por eso, hermanos, nosotros en la iglesia nuestra tratamos de preparar personas y luego darles oportunidades, si sea en la predicación de la palabra de Dios o enseñar una clase, pero nosotros que estamos preparando a personas tratamos de ceder oportunidades para así desarrollar a otras personas, desarrollar la generación venidera. Hermanos, a lo mejor su aprendiz no hará el trabajo exactamente como usted lo haría. Pero recuerde, hermanos, nosotros somos un grupo muy diverso, muy diferentes. Y el hecho de que no lo haga igual que usted no significa que lo está haciendo equivocadamente. Nosotros no podemos retener todo eso para nosotros mismos. Necesitamos crear oportunidades para servicio práctico o nunca se aprenderá los aprendices, lo que es el cómo hacer el ministerio. Y así fue en el caso de Pablo y Timoteo. En base de su carácter probado, de su relación con Pablo, Pablo dice, a los voy a enviar, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Ahora en el versículo 24, continuemos con este último versículo aquí. Pablo, que es el padre espiritual de Timoteo, concluye diciendo, confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Aquí parece ser que Pablo tenía la confianza de que iba a ser liberado de la cárcel. Recuerden en el capítulo 1 que Pablo expresaba ese mismo sentimiento en los versículos 19 y 20 de capítulo 1. Yo lo tengo ahí en la pantalla. Pablo diciendo, porque yo sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación.
conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Eso, hermanos, yo creo que se trata más de lo que es su entendimiento de la voluntad de Dios para su vida y no necesariamente en sus circunstancias. Él estaba dispuesto de morir por el Evangelio si fuera necesario, pero parece que aquí Dios le ha dado así un entendimiento de que Dios lo iba a dejar vivo por un tiempo más. Sabemos que en 2 de Timoteo sí, Pablo está dispuesto de partir del mundo, pero parece que aquí tenía ese entendimiento de que Dios no había terminado con él, porque Pablo, recuerde que él andaba muy de cerca al Señor y así él podía discernir su plan para su vida. Pero vemos, como yo mencioné en 2 de Timoteo, capítulo 4, y eso es donde vemos, recuerde aquí la progresión. Timoteo, recuerde que él es salvo. Luego él es el siervo sirviendo junto con Pablo. Ahora él es el sucesor, él es el sustituto de Pablo. Pablo no puede ir a ciertos lugares. Filipos no fue el único lugar. En diferentes situaciones donde Pablo está en otra cosa, él envía a Timoteo. Pero ahora les quiero poner aquí, 2 de Timoteo 4, porque aquí la terminación de esta progresión es Timoteo, que llega a ser el sucesor de Pablo. 2 de Timoteo 4, en el 5 en adelante. Pero tú, hablando de Timoteo, tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Aquí Pablo sí entiende que está casi por partir y estar con Cristo. Y él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, vemos aquí lo que es el verdadero camino de discipulado bíblico. Vemos aquí Timoteo que él conoce a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y mi hermano, mi amigo oyente aquí, la voluntad de Dios para su vida es que usted le conozca como su único y suficiente Salvador. Cristo murió en la cruz del Calvario por los pecados del mundo y estaba pensando en usted cuando Él murió. Y si de este estudio usted solamente lleva esto, de que Cristo murió por ti, que no sea un pensamiento general, muchas personas saben que Cristo murió en la cruz del Calvario y tienen ese conocimiento aquí, pero mi amigo, ese conocimiento tiene que ser transferido 18 pulgadas a su corazón. Y tiene que entender que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario fue por usted y fue por mí. Y lo que más Dios quiere en esta noche es que usted sea salvo, que usted reciba personalmente la muerte, la sepultura y la resurrección victoriosa de Cristo Jesús por los pecados del mundo. La salvación que Cristo ha comprado gratuitamente, pagó con su propia vida. Pero a nosotros lo que nos cuesta es humillarnos delante de Dios y arrepentirnos, e invocar el nombre de Jesús, y creer en Él y confesarlo. Y yo quisiera más de todo que usted tome este paso en esta noche. Pero después de ser salvo, la voluntad de Dios es que usted comienza a servir a Cristo, igual que Timoteo comenzó como un siervo, como un doulos, como un siervo de amor, sirviendo al Señor Jesús, pero junto con el apóstol Pablo, trabajando y funcionando en el contexto de un equipo.
Y esto es lo que Dios quiere para su iglesia local, que las personas que le reciban a Cristo, que comiencen a trabajar en equipo, que comiencen a servir a Cristo Jesús y que nosotros, que conocemos a Cristo, que nosotros dediquemos tiempo a ser el mentor a esos nuevos creyentes y enseñarles el cómo hacer la obra de Dios de manera práctica, porque nosotros llegaremos a un momento donde necesitamos mandar a personas a hacer la obra. Lo que queremos hacer, la obra es demasiado. Hermanos, 80% del trabajo lo está haciendo 20% de la membresía de la iglesia local y necesitamos dedicar tiempo desarrollando la próxima generación, desarrollando siervos que pueden convertirse en nuestro sustituto. Porque un día tú y yo no vamos a estar. Hermanos, yo tengo ya 52 años. Un día yo no voy a estar y necesitamos tener preparados sustitutos que pueden convertirse en nuestro sucesor. Y así fue la progresión con Timoteo. Recuerde que Pablo había hecho el reto a los filipenses. Mire, hay que estar unidos, hay que estar trabajando en equipo. Había personas, capítulo 4 habla de Síntique y Evodia, y había desacuerdos y Pablo llama a la gente a vivir unidos así, poniendo a Cristo como el ejemplo y luego llamando a la gente a vivir como luminares en el mundo, poniendo un estándar alto. Pero hermanos, Timoteo era ese tipo de persona que tomó en serio su salvación y comenzó a servir y dedicar su vida a la obra del Señor y llegó a ser el sucesor de Pablo. Hermanos, esto es la cuestión en esta noche. ¿Dónde cabe usted en este panorama? Salvo, siervo, sustituto, sucesor. Y ya le pregunté, si usted ha nacido de nuevo y si nunca ha llegado a esa encrucijada en su vida, tendrá un día que afrontar esto. La palabra dice, un día cada rodilla va a estar doblada ante el Señor. Y mi amigo oyente, es mejor hacerlo ahora. Y si usted ha llegado a esa encrucijada en su vida donde usted entiende que Cristo murió por ti, pero nunca has tomado el paso de creer con fe, de depositar su fe en la obra completa de Cristo Jesús. Hay que preguntarse en esta noche si tiene fe que salva. Porque una fe que salva es una fe que obra. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. Si estás sirviendo al Señor Jesús en el contexto de tu iglesia local, utilizando los dones espirituales que usted recibió al momento de salvación, utilizando esos dones y cualquier habilidad que tiene para la edificación de los santos, como dice en la palabra de Dios. Usted está luchando para ser parte de una asamblea unida para la gloria de Dios. Hay que preguntarse estas cosas. Pregúntase a sí mismo, ¿Cristo es la prioridad número 1 en su vida? ¿Él está sentado sobre el trono de su corazón? Si no es así, pregúntase a sí mismo en esta noche, Señor Jesús, ¿cuáles son los cambios que tengo que hacer para alinear mi vida espiritual con el plan de Dios? Primero, si no conoce a Cristo como su Padre celestial, recíbalo hoy. Abre tu corazón, invoca el nombre de Jesús, creyendo en Él, depositando su fe en Él, con una actitud humilde, como dice de Cristo en el mismo capítulo 2, Cristo con humildad obedeció y nosotros también necesitamos humillarnos y obedecer a Cristo Jesús. Si usted nunca lo ha recibido, recíbalo hoy. Le ruego en esta noche que no deja pasar ni un día más sin tener a Cristo como su único y suficiente Salvador. Pero a los demás, a mis hermanos en Cristo Jesús, ¿dónde está en la progresión de su discipulado?
¿Está sirviendo a Cristo por amor a su Señor? ¿Ha llegado el punto donde usted puede recibir responsabilidad para sustituir a la persona que le está discipulando y entrenando? Porque un día quizás Dios le va a llamar a usted, tomar el lugar de su mentor y liderar a otros para que su mentor siga con el mismo proceso. Amén. Y esto es el ejemplo de Timoteo, de siervo a sucesor, un luminar en el mundo oscuro. Amén. Mis hermanos, pongo aquí esta pantalla de comunicación que siempre pongo al final de un culto virtual. Le ruego en esta noche, si usted se siente así motivado para tomar alguna decisión espiritual, por favor, ahí está el número WhatsApp que a mí me llega directo. Mándanos un correo electrónico, ponga allí cualquier comentario allí en las redes sociales. Si este estudio bíblico le motivó para tomar alguna decisión y usted lo quiere compartir públicamente, por favor, queremos regocijarnos con la obra de Dios en su vida. Pero sobre todo, si hay alguna persona que dice, pastor, yo ando en mi pecado, yo no conozco a Cristo. Cristo ha usado este estudio bíblico para así tocar mi corazón. Necesito que alguien se ponga en contacto conmigo. Por favor, de una vez les vamos a llamar. Si usted simplemente toma el paso de comunicarse con nosotros. Amén. Mis hermanos, los que nos han visitado, es el gozo de mi vida servir en esta capacidad. Hermanos, yo soy el que menos merece abrir la palabra de Dios y tratar de exponerlo a ustedes. Gracias siempre por sus oraciones. Solo el Señor sabe cuánto lo necesito. Amén. Pero es el gozo de mi vida servir junto con ustedes en el ministerio. Mis hermanos de la Iglesia Bautista Gracia y Verdad, los extraño mucho. Ustedes son como mi familia, los extraño, los quiero mucho. Gracias por dedicar de su tiempo en esta noche, estar en línea con nosotros. Gracias por apoyar a tu iglesia local los domingos en la mañana. Los hermanos necesitan tu apoyo, necesitan tu ayuda. Todavía hay un mundo que necesita oír las buenas nuevas. Y apenas, hermanos, hemos tocado la superficie de lo que el Señor quiere hacer. Amén. Mis hermanos, descansen bien. Los quiero mucho. Mis saludos a sus familias. Gracias por estar con nosotros. Y que el Señor les bendiga ricamente. Dios les bendiga. Hasta luego.